अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये ज़माना Esta época que estamos atravesando इस्लाम की दशत सानिया का ज़माना es el renacimiento, segundo renacimiento del Islam, y es la época en la que Allah Ta'ala iba a demostrar que el Islam es la religión por excelencia, y los Ahmadis estamos convencidos que Allah Ta'ala de cualquier forma demostrará esta supremacía del Islam en el mundo entero, y especialmente respecto al tema de hacer Dios a un hombre, como hacen los cristianos, de la forma que la comunidad Ahmadía está presentando signos que el Santo Mesías prometido nos dio, y junto a las señales de Allah que cada día muestra en nuestro favor, no hay ninguna otra comunidad musulmana que haga una centésima parte, una millonésima parte, ni puede hacerlo. Porque este trabajo en esta época, Allah Ta'ala se lo había confiado al Mesías y a su comunidad, a la comunidad del Mesías prometido. El mundo cristiano reconoce, y los verdaderos musulmanes reconocen que el camino recto, el camino de la guía, está en el Ahmadiyyat, y están beneficiándose de ello. Tienen la certeza que el Santo Mesías prometido viene por parte de Allah Ta'ala. Había una época, hace 60 o 70 años, en África, cuando los padres, los sacerdotes cristianos decían que todo África se va a hacer cristiano y adorarían al Hijo de Dios, y hace 120 años antes, los misioneros cristianos también decían lo mismo respecto al subcontinente indio, y es que iban a conquistar todo el subcontinente indio para el cristianismo. Cuando el Santo Mesías prometido, cuando analizó el hecho de hacer
Dios a un hombre con argumentos racionales, demostró que esto no era así. Aquellos musulmanes que iban a convertirse al cristianismo o consideraban al cristianismo mejor que el Islam empezaron a reaccionar, y esa forma errónea, interpretación errónea, se libraron de caer en ella. Un gran impedimento, había un muro impenetrable que el Mesías prometido, el Santo Mesías prometido, hizo que la unicidad de Dios y la veracidad del Islam se probara delante del mundo entero. De la misma forma, en África, los misioneros de la comunidad Ahmadía, haciendo el tabligh del Islam, predicación del Islam, al mostrar los signos, presentaron también otro muro impenetrable para los curas cristianos, y tuvieron que aceptar que los Ahmadis están poniendo impedimentos, nos ponen impedimentos. Pero este león de Allah y este elegido de Allah, al ver el trabajo de él, a pesar de ver su trabajo, la mayoría de los musulmanes, en lugar de saltar de alegría y de unirse a la comunidad Ahmadía, comenzaron a presentar envidia, y continúan haciéndolo hoy. Pero como he dicho, el decreto de Allah Ta'ala va a operar en el sentido de que va a ayudar a su elegido, y así es como está trabajando. La gente afortunada está entrando en la comunidad del Mesías Mohammadí, pero la mayoría, estos mullas, debido a su ignorancia, bajo las garras de estos mullas, están subyugados a ellos, y no hay día donde no haya oposición. Y en países musulmanes, especialmente en Pakistán, en contra de la Ahmadiyya, siempre surge alguna que otra oposición feroz. Algunos canales de televisión están siendo los números uno que se escuchan incluso en Europa, y a la gente que que son ignorantes, mueven los sentimientos de los musulmanes y atacan a los Ahmadis. Hay canales de televisión, según sus políticas, no dan autorización para ello, pero compran tiempo, alquilan tiempo, y esta gente que busca la pelea también ataca de alguna u otra forma a la Ahmadiyya en estas televisiones, y dicen que los Ahmadis merecen ser asesinados. Hace unos días, en un canal en Europa, un Molvi hizo una reclamación de este estilo, pero cuando hablamos con el dueño, pidió perdón y dijo que no se le iba a autorizar de nuevo a este Molvi a participar en este programa. Estas malas gentes, estas malas conciencias están en nombre del sello del profetazgo a los musulmanes de poco conocimiento. Los musulmanes ignorantes les tienen enardecidos. Como he dicho, el tabligh, la preparación, la predicación del Islam y la supremacía del Islam y el rango del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el esfuerzo que está haciendo la comunidad Ahmadiyya, los mismos opositores del Islam, incluso los misioneros lo reconocen. Estas gentes, los que dicen ser musulmanes y están molestándonos, no tienen la mínima oportunidad que para predicar el Islam gasten unas rupias. Es verdad. Para robar al país están
en primera línea. Hoy el Islam, el nombre de Islam y el nombre del profeta inocente, todo lo que ocurre en el país, habla de Pakistán, el terrorismo que hay, a cada persona noble le tiene intranquilizada, no hay una vida que esté segura. Respecto a los Ahmadis, ya saben, ellos ya saben, ya tienen la costumbre, ya he mostrado, esto lo he mostrado de distintas formas, cómo nos atacan, pero no hay un ciudadano del Pakistán que no esté libre de las garras de estos mullas, y no piensan que por un lado no hay ley, hay peleas por doquier, disturbios, no hay gobierno, y por otro lado el castigo de Allah está rodeando al país, está circunscribiéndolo. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va el país? Allah Ta'ala, ¿a dónde les está llevando? ¿Y cuál va a ser el futuro de estas gentes? ¿Cuál va a ser el final de estas gentes? Que Allah les ayude a pensar y a reflexionar. En lo que respecta a los Ahmadis, ellos, al ser fieles ciudadanos del país, a pesar de que de forma legal, mediante regulaciones en los códigos penales, se les está estrechando la vida, se les hace difícil convivir allí. Sin embargo, rezan y oran que, oh Dios, libra a este país de la destrucción. En el pasado Jutba, cuando dije a los Ahmadis que pidieran y dije que guardaran un ayuno, debo decir que cada semana guarden un rosa. Digo, sería conveniente que se guarde el mismo día. Cada comunidad puede decidir el día, pero es mejor que haya un miércoles o un jueves. Eso fue lo que dije a los Ahmadis de Pakistán. En cualquier caso, es necesario que la comunidad ponga su empeño en este tema, en este dua. Cuando hablé de los opositores y las oposiciones y de las transgresiones y los transgresores, como deberíamos librarnos de ellos, también dije cómo poder purificar a Allah Ta'ala de esta gente, de estas gentes, malas gentes, para que este país se salve. Nosotros, a nuestro país, dice Hazur, le queremos. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, al ver estas iniquidades, se intranquilizan. Es nuestra obligación de cualquier Ahmadi del Pakistán y tiene que cumplir con esta obligación. Volviendo al tema del inicio, dije que en esta época el Santo Mesías prometido, la gente de su comunidad son los que están luchando por la supremacía, demostrar la supremacía del Islam en el segundo renacimiento, y aunque sea África, Europa, América o cualquier parte del mundo, los Ahmadis están en la fila primera de forma intentan demostrar esta supremacía, esta preponderancia del Islam sobre el resto de las religiones. Por un lado, vean ustedes, la riqueza de los petrodólares no sirve para nada. Los Ahmadis, por ganar el contento de Allah, dando esa pequeña cantidad que pueden dar, no es algo de lo que debamos enorgullecernos, es un favor que Allah Ta'ala está aceptando estos pequeños sacrificios, y salen múltiples frutos. Nuestro trabajo es que para conseguir el cariño de Allah
estos pequeños sacrificios sigamos dándolos हम एहसान फरामोश नहीं, y no somos merecedores de estos favores. ¿Qué favor es el que nos está haciendo Allah Ta'ala? Que nos ha permitido aceptar el Ahmadiyyat. Si a nuestros padres Dios les dio esta oportunidad, que a Dios nos ha permitido a nosotros permanecer en el Ahmadiyyat, para que, unidos al imam de la época, podamos hacer que su misión siga hacia adelante y ganemos los favores de este mundo y el mundo venidero. Pero deben recordar que solo el sacrificio económico no sirve, no es válido, no es suficiente, porque los trabajos son variados. Uno, y el fundamental, es crear una relación especial con Allah Ta'ala, una relación personal con Allah Ta'ala. Debemos mostrar nuestras altas cualidades morales, debemos superarnos, debemos llevar el mensaje del santo Mesías prometido, que es el verdadero mensaje del Islam. Tenemos que intentar difundirlo en los países que vivimos. Esas acusaciones que hay en contra del Islam, esa belleza sobre el Islam, tenemos que presentársela al resto de la humanidad. Por eso la comunidad de Holanda, que es pequeña, una comunidad pequeña, tiene que entender esta responsabilidad. Si trabajan unos cuantos, no van a poder llevar a cabo esta misión. Los que viven en Holanda, cada Ahmadi que vive en Holanda, en su ambiente, en su entorno, tiene que dedicar tiempo a este trabajo fundamental. Es Holanda donde nació este ser desdichado, que solo por ganar favores políticos atacó al Islam y al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cada día se está acrecentándose en su valentía, y ha crecido, ha desafiado ya tanto que en nombre del Islam salen olas de odio, fuego de odio. Cuando hace unos días se habló sobre el tema del terrorismo islámico, este transgresor, cuyo nombre Bill Dilder se llama, dijo que no es suficiente esto. No aceptaremos estar en paz hasta que digáis que el Islam es una religión que ama el terrorismo. Es mentira y no viene de Dios. Y hay que borrar de la faz de la tierra el Islam. Esta es su intención. Y hasta que no digáis esto, no estamos dispuestos a aceptar ningún perdón. Por eso, el mensaje debemos decir: oh, tú transgresor, escucha. Tú, tu partido y toda aquella persona que sea como tú fenecerá. Pero el Islam y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta el día del final de los tiempos, permanecerá y estará ahí, y no habrá fuerza en la tierra, sean los faraones y enemigos del Islam que corresponda, no podrán borrar el Islam de la tierra. Allah Ta'ala en esta época ha levantado a ese león que, como enemigos como tú, a pesar de mostrar la máxima ferocidad en contra del Islam, va a hacer triunfar el Islam con la ayuda de Allah Ta'ala. Y cada Ahmadi que es seguidor de este león de Allah, ha iniciado el pacto con él, él sabe que nosotros también hace de la declaración, declara el pacto de que nosotros vamos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, y vamos a conseguir este objetivo. Este es el mensaje que hoy ustedes viven en este país y que viven en cualquier parte del mundo deben transmitir. Es el mensaje que deben propagar a cada vecino, tienen que hacerles llegar. A pesar de que estos políticos o este político sea un enemigo encarnizado del Islam, el gobierno gana partidos, gana más escaños, pero hay que decir al mundo que estos actos, los actos de este señor,
están en manos de Allah Ta'ala y Allah Ta'ala le destruirá. Allah Ta'ala siempre ha ayudado a su profeta y ha demostrado su inocencia. Hoy lo hará de la misma forma, si Dios quiere. No tenemos ningún poderío, ni tenemos ningún instrumento material. Pero aquellos cuyos corazones son heridos, sus oraciones mueven el trono divino. Y aquí es un tema relacionado con un querido de Allah Ta'ala. Aquí mostramos la faz de Allah mostrará que gente deleznable como esta no se convertirán en polvo. Hay en Holanda mucha gente que tienen sentimientos nobles. No todos son así y rechazan la forma en que habla este desgraciado. Por eso ha habido un juicio en contra de él. Otro tema es que parece que ya está bajo la mirada de los políticos, pero hay gente noble en este país que este tipo de ideas las rechazan, las conocen y las rechazan. Tienen que buscar a estas gentes y deben presentar la verdadera imagen del Islam. En el mundo, la paz, el cariño, la hermandad, tienen que buscar a estas gentes que busquen estos valores y luego a los que buscan el disturbio, aquellos que respetan los sentimientos ajenos, aquellos que respetan la paz interreligiosa, tienen que juntarles y tienen que hacer un movimiento que consiga la paz. Y deben decir que hoy el Islam da la predilección, que debemos respetar al otro hasta el punto en el que el shirk, hacer copartícipes con Dios, a la vista de Dios es un pecado grandioso. A los que hacen shirk también dice que no debemos insultar ni a los ídolos, a sus ídolos de piedra, porque luego ellos van a contestar en contra de Allah y se va a generar disturbios en el país. Por lo tanto, los Ahmadis de Holanda tienen que hacer aún más esfuerzo. Hoy, si ustedes si hubieran respetado sus conciencias en el sentido que les estoy indicando, en Almere, queríamos hacer una mezquita, el terreno, el gobierno no lo hubiera tomado de vuelta. Es verdad que es una zona que se opone al Islam, es verdad, pero a pesar de ello hay mucha gente noble que están dispuestos a ayudarles. Por lo tanto, deben mantener su esfuerzo aún más que antes y tienen que agilizar, ser más rápidos, y al mismo tiempo deben recordar que nuestro trabajo no se va a hacer si no es con la ayuda de la oración. Tienen que crear una relación especial con Allah Ta'ala, tienen que centrar sus miras en la oración. Y también diré que pidan para la reina de este país, porque hay un grupo que está en contra de la reina, porque la reina, cualquier trato injusto hacia los musulmanes, ella se interpone, y a los musulmanes también, considerándoles ciudadanos de este país, intenta cuidar sus sentimientos. Y a los musulmanes se nos ha prescrito que tenemos que devolver un favor con otro favor. Por lo tanto, para la reina, ustedes deben pedir también por ella para que cualquier plan en contra de ella fracase, y Allah Ta'ala abra las mentes y luego también abra las mentes de estas personas que sepan cuál es el verdadero mensaje del Islam. Por lo tanto, nosotros la justicia y para la defensa del Islam tendremos que hacer el máximo esfuerzo, porque nosotros somos seguidores de ese león de Allah Ta'ala
a quien hemos aceptado, a quien, para demostrar la supremacía del Islam y para demostrar el rango del Santo Profeta Muhammad, tenemos que atraerles. Como he dicho, era el Santo Mesías prometido. Él fue el que en el subcontinente a los musulmanes, acepten o no acepten, era el Santo Mesías prometido quien en el subcontinente indio, que les impidió que aceptaran el shirk cuando venían los misioneros cristianos. Él fue el Santo Mesías prometido que por la inocencia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificó toda su vida, y luego en África nuestros misioneros empezaron a predicar el Islam y establecieron la unicidad de Dios a aquellas personas que insultaban al Santo Profeta, y luego empezaron a dar bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad. En África hoy, cuando recitan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, entre ellos la mayoría se hicieron musulmanes de los cristianos. La mayoría eran cristianos en sus inicios. Este es el trabajo que hoy la comunidad Ahmadía ha aprendido del Santo Mesías prometido, de Hazrat Masih Maud y está continuando con su labor. Hoy, al despedirse de ustedes, la verdadera imagen del Islam, el Santo Mesías prometido, no pueden presentar otra imagen mejor que la que dejó él, porque él fue el Santo Mesías prometido. Hazrat Masih Maud fue el Mahdi, el enviado por Allah, quien en esta época iba a hacer el trabajo de guiar a la gente, que vino por parte de Allah Ta'ala y vino con la guía de Allah Ta'ala, y fue él quien, el enamorado del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuyo cada instante de su vida para conseguir el amor del Santo Profeta sacrificó cada instante, tenía un cariño extraordinario hacia el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se puede leer en sus libros, en una parte dice el Santo Mesías prometido, que ahora debajo del cielo solo hay un profeta y solo hay un libro, es decir, Hazrat Muhammad Rasulullah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, que es el máximo, el mejor de todos los profetas, es el último, el más completo de todos los profetas, es el sello de los profetas, es el mejor de la humanidad. Siguiéndole a él se encuentra Allah Ta'ala, y se quitan las cortinas de las tinieblas y se ven dice el Santo Mesías prometido, aquel hombre perfecto, que fue el hombre más perfecto de toda la humanidad, y el profeta perfecto, que vino con todas las bendiciones, con su espiritualidad. Se vio el primer día del juicio, y una entidad muerta fue levantada, revivida. Fue el imán de los profetas, la dignidad de los profetas, nuestro Señor, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nuestro Dios querido, a este querido profeta envía estas bendiciones que desde el principio tú, oh Dios, no enviaste a ningún otro antes que él. Dice el Santo Mesías prometido, aquellas personas que, no considerando la Ta'ala, a nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam le recuerdan con palabras necias, y le inculpan con palabras sucias, y no paran. ¿Por qué reconciliarnos con ellos? Digo en verdad que nosotros, delante de las serpientes o las fieras, podemos llegar a una paz con ellos, pero con estas personas no, que insultan a nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es más querido que nuestros padres, nuestras madres. Allah quiera que muramos en el Islam. No queremos hacer un trabajo en el que la fe se pierda, la fe se vaya perdiendo. Hay alguien
hay alguien que dé el cariño al profeta y reconozca el rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay alguien que se vea hoy en cualquier lugar, salvo que el santo Mesías prometido. Busquen en la tierra, busquen a alguien, un discípulo fiel. No van a encontrar a alguien que haya querido tanto al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la mayoría de los musulmanes son tan desafortunados que no solo a este querido profeta le rechazan, sino que de forma inhumana le insultan. No hay día en Pakistán, como he dicho, que los mullahs se dedican a hacer este tipo de programas en Rabwa, donde la mayoría son ahmadis. El 90% no pueden hacer sus jalsas, pero a los que hablan en nombre del sello del profetazgo, los enemigos de la Ahmadiyyat, ellos en contra de la Ahmadiyyat y en contra del santo Mesías prometido, se les permite utilizar lenguaje sucio, soez. Hoy, ayer, van a empezar en Rabwa otro jalsa, otra reunión de estas gentes que terminaría hoy, y van a hablar del cariño hacia el santo profeta. Dice que de esto se ha hablado poco, pero respecto al santo Mesías prometido, todos los insultos, las palabrotas han sido la constante. En nombre del sello del profetazgo, a este discípulo del santo profeta se le toma como objeto de mofa, de burla, y se está hiriendo los sentimientos de sus seguidores, pero nosotros, en nombre del cariño del profeta, lo soportamos y nos posternamos delante de Allah Ta'ala, que nunca nos ha dejado. Nuestro esfuerzo en defender el Islam, aunque sea pequeño, demuestra la veracidad de su querido profeta, y Dios guía a los propios Ahmadis cuando defienden al Islam. En estos últimos 125 años, Dios nos está tratando así, abre sus corazones y les da la oportunidad de unirse a esta comunidad. Voy a relatar algunos relatos, voy a contarles algunos relatos para que ustedes acrecienten su fe. Nuestro misionero de Alemania nos escribe que una persona que no era de la comunidad, Sarbat Bash Sahib, continuamente preguntaba sobre la comunidad, pero no quería hacer el bet, no sentía. Predicaba también y mucha gente se hizo Ahmadi, pero él no se hacía Ahmadi. Decía que tengo algunas, quiero reservarme. Un día vino hacia mí y me dijo, ¿qué hay que hacer para hacer el bet? Yo le dije, ¿qué te pasa? Dice que por la noche he visto un sueño y he escuchado una voz que me dice que las Ahmadiyyat es el mar donde sus tesoros no son reconocidos por todos. Dijo que esa voz me ha dejado inquieto e hizo bet ese mismo día. En Ivory Coast, Costa de Marfil, Sose Abe, nuestro misionero, fue para predicar allí, y hablando del Imam al-Mahdi, el Yahya Chabate dijo que vio un sueño, y es que a las 2 de la mañana vio una luz, y después de una semana esa luz se vio primero en el norte, luego en el sur. El jefe contó este sueño a los ulemas, y los ulemas le decían, tienes un gran infortunio. Después de unos días, cuando fue los ahmadismos allí y hablaron del Imam al-Mahdi, empezaron a saltar de alegría y contaban que esta es el infortunio, entre comillas, que Dios nos ha permitido, y Allah Ta'ala, y la alegría era tanta que acepto la verdad
y dijo: el que quiera aceptar de vosotros el Ahmadiyyat, le digo en verdad que el Ahmadiyyat es una bendición que ha venido del cielo. Y prácticamente todo el pueblo se hizo Ahmadi. En Irak, Amir Murad Sahib dice que yo vivía entre los shias, mi padre, mi abuelo es shia, pero respecto al Imam al-Mahdi no me conformaba y decía que hay algo que no me convence. En un sueño vi una noche que estoy en una habitación y en ese intervalo escucho una voz. Yo no sé quién es. Miro y veo que hay agua y digo: ¿qué hacéis? Me dicen: queremos limpiar tu casa. Y dije: pero ¿y por qué no queréis hacerlo con los vecinos? Dijo: no, solo queremos limpiar tu casa. Al día siguiente encendí la televisión y habían 4 personas, Mustafa Sahib, Sharif Sahib, Burhan Sahib, y estaban llevando el programa de Hebarul Mubashir. Y ya supe que ese sueño era de Dios, por lo tanto debido a hacer bad. En Francia, el Amir Saab dice que hay una mujer que venía para el meeting, para una reunión, y se le dijo en un sueño que al llegar a Francia tienes que saludar a un familiar tuyo. Y cuando llegó a Francia fue a visitar a este familiar que ya había hecho bad, y trajeron a esta mujer a la misión e hizo el bad. Al día siguiente, cuando se fueron a dejar al aeropuerto, llegaron al lugar. Allí su marido y su hijo estaban presentes y dijeron que respecto a las medidas sabíamos: acepten por favor nuestro bad. Y toda la familia se ha hecho Ahmadi. Desde Egipto, Abdul Majid Sahib dice que vi en un sueño que estoy en una pequeña barquita y tengo en la mano un remo, no sé dónde ir, y hay un tifón en el mar y la barca se va a volcar prácticamente. Yo escucho la voz de Allah que dice que este bastón de Allah, este bastón es el de Moisés, golpéalo sobre el mar. Cogí el bastón, el remo, y vi que la barca se estableció en un sitio muy hermoso, donde hay gente muy alegre, gente muy bien formada, y dicen es la casa o la ciudad de los Ahmadis, y entendí que debo hacer el bed. Entonces se me dio la oportunidad de hacer el bed. En el año 2000 hay un hecho en Alemania, dice que en un puesto de tabligh había un matrimonio turco, y cuando vio a la mujer del misionero empezó a llorar y dijo: hace unos días vi en un sueño que usted viene a predicarme, y habló sobre la Ahmadiyyat a través de la MTA. Vieron al Khalifatul Masih Rabe, volvieron de nuevo a la mezquita y dijeron que después de ir a casa yo hice una oración que: oh Allah, esto ya es un problema para mí, ayúdame. Si ese santo que he visto en la televisión es verdadero, por favor haz que yo le pueda saludar. Dice ella que de nuevo en un sueño le saludé, y como consecuencia de este sueño los 3 miembros de la comunidad hicieron el bed. En Holanda dice también a los no musulmanes también Dios les guía. Está el misionero me escribe que vino una mujer hindú y de hace 15 años ha aceptado el Islam, está casado con un marroquí. Después ve que en el Hindustán hay un grupo de gente que viste con ropa blanca y está alrededor de un santo, y con la mano me dicen que es el Mesías prometido. Le cuenta a su marido el sueño, el marido enciende la televisión y estaban hablando del santo Mesías prometido. Llamó a su mujer y le dijo que al ver la foto le reconoció que este es el santo que yo vi en el sueño,
Y al ver la MTA, al final decidieron hacer el bet. Allah Ta'ala es el trabajo de esa gente que se une a la comunidad, luego también cuide de ellos. Y hay que mantener un contacto constante para que puedan venir. Luego, hablando de los cristianos, el Amir de Canadá habla de una conversión. Es una chica joven que vive en Toronto y Hassan Farouk empezó a predicar, vio en un sueño al santo profeta y Hazrat Isa, Jesús, de que le decían que aceptara el Islam. En Canadá, Emmanuel Bovaches dice que en Ontario es un joven. De joven solía haber una luz. Primero, con el tiempo, esa luz se fue acrecentando. Cuando este joven se hizo musulmán, se hizo más clara, más nítida. Y respecto a la Ahmadiyyat, él siguió continuando investigando hasta que empezaron a ver en esa cara una cara. Y después de hablar 3 o 4 horas con un Ahmadi, se vio ya una cara de forma definitiva y dijo al Ahmadi que era la cara de cuando enseñó las fotos del Santo Mesías prometido de los califas. Dijo, cuando vio mi foto, esta es la cara que yo estaba viendo en el sueño. Y en 2011, en marzo, hizo el bet. Del Amir de Uganda dice que fuimos a llevar el mensaje de la Ahmadiyyat a una casa. Él, al dirigirse a nosotros, nos dijo que vosotros sois a quien estaba esperando, porque hoy mismo por la noche he visto en un sueño que hay musulmanes que están uniendo a gentes de distintas tribus y están hablándoles de la venida de un Dios y de un Mesías que ha venido. Han cambiado este sueño en realidad. Por favor, acepten mi bet. Y el grupo le dijo que no, lea primero quiénes somos, lea las condiciones del bet. Y dijo esta persona que era cristiana, pero yo ya estoy convencido, no hace falta que me demoren más. Y hizo el bet. El Amir de Sierra Leona, Hassan Kamara Saheb, relata, es profesor en un colegio, que en 2006 vio un sueño que ahí de una forma muy nítida se está escribiendo en el cielo que Allah es el más grande. Como era cristiano y no aceptaba a un Dios y tampoco tenía el convencimiento de que como un profeta podía ser Dios, al ver ese escrito empezó a temblar y a mostrarse muy intranquilo. En 2008 vio otro sueño parecido, que hay una bola brillante que explota y pone Allah is the greatest, Allah es el más grande. Y luego en julio de 2008 en el souvenir del Khilafat empezó a mirarlo y poco a poco, con la ayuda de Dios, fue acercándose a la Ahmadiyyat, empezó a encontrar respuestas a preguntas en este souvenir. Luego volvió a ver otro sueño de que está haciendo wuzu y va hacia una mezquita Ahmadi, y al llegar reza, ve que la relación ha terminado y dice que me dio mucha pena no haber participado y se le abre el sueño. En 2010 el misionero le pregunta ¿por qué no haces bet? Dice no, tengo todavía preguntas, cuando encuentre la respuesta ya le diré. En 2011 él, después de estar satisfecho, se hizo el bet, alhamdulillah, y está leyendo los libros del Santo Mesías Prometido. Hay un periodista de la radio, Mr. Jim Tanambu, vino a nuestra exposición y dijo que es la primera vez que he entendido el mensaje del Islam. Hoy es la primera vez que he entendido el Islam. Hoy es la primera vez que entiendo el Islam como una religión. Lo consideraba algo nefasto, pero es la primera vez que
entendido el mensaje del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y uno le dijo que la mezquita, yo no sabía que podía entrar, pero he entendido que podemos entrar a la mezquita y me he dado cuenta que es un lugar extremadamente tranquilo. Por lo tanto, cuando Allah Ta'ala muestra estos signos, este poderío a las gentes de corazón noble y está guiando al mundo entero, y la gente se junta alrededor de la comunidad, se junta alrededor nuestro y quieren reconocer al Mesías del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y están uniendo sus lazos con nosotros. Entonces las oposiciones de estos opositores de la Ahmadiyya, estos insultos de estas gentes, ¿por qué han de preocuparnos? Es verdad, los opositores de la Ahmadiyya y los opositores del Islam, cuando a nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando levantan su voz en contra de él y utilizan palabras malsonantes y sobre su discípulo fiel emplean también palabras feas, es verdad que nosotros nos sentimos heridos, pero solo tiene una solución, y es que nos fundamos aún más en la oración delante de Allah Ta'ala, que pidamos ayuda a Allah Ta'ala, y con nuestras obras y con nuestro conocimiento al Islam y a la Ahmadiyya, esta bella enseñanza la presentemos delante de la gente, que Allah Ta'ala nos ayude a ello. En Europa, los opositores del Islam y los opositores de la Ahmadiyya, de ambos dos, tenemos que defendernos de ambos dos. Respecto a los musulmanes también, porque sean del país que sean los molvis, les han lavado el cerebro, les han envenenado las mentes, y los que son opositores del Islam, ya saben ustedes, aquí ya son de antes nuestras mezquitas. Nos duele que nos impidan, pero en Bélgica, dice Ruth, también tengo que poner la primera piedra de la primera mezquita, y estamos también sufriendo oposición. Hagan oración para que cada plan del enemigo se vuelque y pueda poner la piedra y que la mezquita se complete rápido y podamos rezar al Dios uno y único, y podamos exponer la belleza del Islam al resto al mundo, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.